ambos arduos y fatigosos, pero definitivamente seguros. 1. La repetición perseverante. 2. El aislamiento voluntario. El primer punto significa, explicó el director de la escuela, que para que una nueva conducta se convierta en parte de nosotros, se grabe en el subconsciente, se requiere verla, experimentarla, leerla, oírla, vivirla un significativo número de veces. Así trabaja la ejemplaridad del padre. Sus actitudes repetitivas comienzan a formar parte de la personalidad de los hijos, sin que ninguna de las partes involucradas se dé cuenta. Haciendo una pausa en la explicación, aprovechó para acercarse a la mesa y tomar un poco de agua. El silencio estaba cargado de cierta glotonería intelectual. Todos queríamos saber más y más. Un segundo punto para superar los modelos subconscientes y mejorar la raíz, continuó, depende de la frecuencia con que se acostumbre a reflexionar, o sea, penetrar en soledad a la zona de intimidad absoluta, una zona en la que se incursiona cuando se desea meditar e inducir sosiego o turbulencias que no son para describir ni compartir. Ni el más íntimo amigo tiene cabida en esta zona en la que se debaten dudas, temores, propósitos de enmienda, oraciones y luchas espirituales. Solo inmerso en ella, el alma del hombre crece, pero para moverse en sus dominios se requiere de un cierto aislamiento voluntario, aislamiento que debe ser respetado cabalmente por nuestros allegados, so pena de afectar gravemente la relación. Para entender mejor esto, imaginen, por ejemplo, a un padre terriblemente enojado. Sin que él pueda controlarlo, sus modelos subconscientes salen a flote. Se altera, grita, agrede y amenaza lleno de rabia para después retirarse deseoso de estar lejos de todo ser humano. En ese confinamiento voluntario comienza la lucha interior. Hizo mal, lo sabe, pero no pudo dominarse. Además tenía razones para enfadarse, aunque le molesta haber gritado de esa forma. Esta lucha hacia la paz debe librarse a solas, a solas. Grábense bien esto, porque con frecuencia los familiares profanan la zona de intimidad de la persona aislada, inmiscuyéndose en su espacio para hablar. Buscar arreglo a la desavenencia y muchas ocasiones hasta seguir discutiendo. Es típico que al furor anterior se le sume la cólera de no haberse permitido el recogimiento y un problema sencillo se agrave con frases tales como «déjame en paz» o «desaparécete de mi vista», «me das asco», «no quiero verte» o «lárgate». Profanar la zona de intimidad de alguien enojado o que simplemente se encuentre en la contemplación de sus pensamientos es el peor error que se puede cometer. La ira de la persona denigrada por tal acto suele llegar a extremos inusitados, tales como romper cosas, llorar, irse de la casa. La introspección de algunos de nuestros familiares es algo que debe respetarse pacientemente y con agrado, porque es parte de su proceso de superación. El director se detuvo para consultar sus notas y terminó diciendo: primero, con repeticiones continuas de las verdades del amor. Segundo, en íntima soledad es como se consigue cambiar los hábitos y destruir los modelos de conducta que fueron inculcados por el mal ejemplo de los progenitores. Pero ambos procesos requieren disciplina, lo cual dificulta gravemente el asunto. Ustedes deben vencer la dificultad porque esos dos son los únicos procedimientos garantizados para mejorar como personas y con ello corregir los ejemplos de actitudes que están dando a sus hijos. No olviden jamás que los muchachos observan todo y lo registran calladamente. Sobre vuestros hombros de padres descansa
la gravísima responsabilidad de ser observados diariamente por esos seres receptivos ávidos de aprender. Nadie dijo ni objetó nada. Todo estaba muy claro. Era bueno saberlo, pero a la vez daba miedo. Pensé en los principios de Newton, Boyle, Pascal y de tantos otros científicos cuyas conclusiones teníamos que memorizar en la escuela. ¿De qué servían las leyes académicas cuando no se conocían ni remotamente las leyes para vivir mejor? Se anunció que tendríamos 10 minutos de descanso. La gente comenzó a ponerse de pie. Yo me quedé sentado. ¿No vas a saludarme? Al reconocer la voz de mi querida amiga Sayan, volteé instantáneamente. Estaba más linda que nunca. Me levanté de mi silla para estrechar su mano, pero ella me acercó desenvuelta, dándome un beso en la mejilla. ¡Qué bueno que viniste! ¿Cómo te permitieron entrar? Le pedí permiso al director. ¿Y tú cómo lo hiciste? Igual, no fue fácil. Sayan, ¿me acompañas a hablar por teléfono? Tenía que averiguar si ya había alguno de mis padres en casa e insistirle en que se presentara en la escuela. Pero sobre todo tenía que saber si Saúl había vuelto y cómo fue recibido. Claro, me contestó mirándome fijamente con sus dulces ojos grises. No dejé mi carpeta sobre la mesa, como hubiera sido propio, sino que la llevé conmigo debajo del brazo. Nos tomamos de la mano y bajamos corriendo las escaleras sin parar de hablar y reír. Después de marcar, escuché sonar hasta que se cortó automáticamente. Era inútil volver a llamar. En mi casa no había nadie. Me froté la cara, expirando un lamento de preocupación. Mi dulce amiga me miraba extrañada. ¿Pasa algo malo? No lo sé. Sin volver a pedirle permiso a la secretaria, tomé nuevamente el aparato y disqué el número de mi tía Lucy. Si se hubiese presentado algún acontecimiento de trascendencia en mi familia, la hermana de mi madre estaría enterada. Eran íntimas confidentes. Mi tía descolgó el auricular casi de inmediato. Su voz me pareció extremadamente fría y cortante, como si estuviese intensamente enojada o preocupada. «Tía, habla Gerardo. ¿Cómo están?» No contestó. «Tía, ¿me escuchas?» «Sí». «¿Sabes dónde está mi familia?» Silencio. «¿Me escuchas, tía?» «¿Aún no lo sabes?» «No, ¿qué pasa?» Evadió mi pregunta haciéndome otra. «¿Dónde estás?» Hay ocasiones en que la información que recibes por teléfono es tan confusa que ansías el adelanto de la ciencia para poder transportarte súbitamente al otro lado de la línea y ver en el rostro de tu interlocutor lo que te quiere o no te quiere decir. En la escuela. «No te muevas de ahí. Voy a encontrarme con tus padres. Les diré que vayan por ti. Espéralos». Y cortó. ¿Qué rayos estaba sucediendo? Me quedé con el auricular en la mano unos segundos escuchando el tono intermitente. Luego, con un incontenible temblor en las manos y especialmente en los dedos, marqué el número del hospital de papá. ¿Me comunicaría con el doctor Hernández, por favor? Hoy no vino a trabajar. ¿No? Gracias. Bajé la cara tratando de recuperar el control de mis pensamientos. Sayan me miraba sin comprender. ¿Hay problemas? No sé. En mi mente crepitaban como relámpagos 1000 posibilidades siniestras. Moví la cabeza negativamente y repetí. No, no los hay. ¿Qué ganaba con preocuparme? En mi casa los conflictos no podían estar peor de lo que ya habían estado. Así que, ¿por qué mortificarme y echarle a ella a perder la conferencia? Nos tomamos de la mano para subir las escaleras. Lo hicimos muy lentamente, sin hablar y sin reír.